Okay, yeah, you have the control again. See? You have. My screen's not showing. Okay, so. Yeah, the airplane. Yeah, he has to. Oh, it's my screen. Can you change your screen? No, you have to change your screen. Your screen's what's showing. Change it so that I'm the presenter, not you. Ready. Okay. Okay. Okay, ready. Well, today is October 5th, Hoy es el 5 de octubre and we're going to have our first EDOP online international seminar. y vamos a tener nuestro primer seminario internacional de edad. And what we're going to look at this evening will have to Y lo que do. vamos a ver esta tarde va a ser con ortodoncia. We're going to take a look at a few different scenarios of missing teeth with some music. Vamos a ver algunos escenarios diferentes de dientes ausentes con algo de música. It's Pancho. Es Poncho. A case presentation. Una presentación de un caso. This is the first patient we will look at. Este es el primer paciente que vamos a ver, This boy is 9 years and 5 months of age. que tiene 9 años, 5 meses. You'll notice he facial form, Pueden ver la forma de su cara. type of facial form where we try not to take out any permanent teeth. Es el tipo de apariencia facial en la cual no queremos sacar ningún diente. If you evaluate his face and his smile, you will see everything looks quite wide. Si vemos la cara y su boca y su sonrisa, vemos que todo se ve bastante amplio. And if you look at his teeth, and his 2 front teeth, you'll notice something a little unusual. Pero si se fijan en los dientes de adelante, en los centrales, van a ver algo raro. Now, also, this is the type of profile where we will try to not remove teeth. También tiene un tipo de perfil en el cual no nos gustaría hacer extracciones. Of course, we can see these types of profiles in Caucasian as well as other races. Claro que podemos ver este tipo de perfiles tanto en pacientes caucásicos como en otro tipo de grupos raciales. Notice the angulation of his upper front teeth. Fíjense en la angulación de los dientes anteriores superiores. Stands for chief complaint. Eso quiere decir la principal queja del paciente. What would you saw this patient for the first time and didn't have any x-rays at all? ¿Qué pensarían hacerle a este paciente si lo recibieran por primera vez y todavía no tiene ninguna radiografías? Do you think it's possible that he has a mesodense? Do you ¿Sería think it's posible que tuviera un mesioderm? a frenectomy? Tal vez que necesite una frenilectomía. Why does he have his centrals so far apart? ¿Por qué tiene los centrales tan separados?
And how easy or difficult will it be to bring his central incisors together? ¿Y qué tan difícil o fácil será juntar estos dos centrales? What type of occlusion does he have in the posterior? ¿Qué tipo de oclusión creen ustedes que tengan en los dientes posteriores, en los molares? The boys and his parents are very concerned about the large space in his front teeth. Tanto el niño como sus papás están muy preocupados por el espacio tan grande que tiene entre los centrales. He also had his posterior occlusion is También su oclusión posterior es. The radiograph obviously shows mesial angular upper cuspids and congenitally missing upper permanent lateral incisors. La radiografía nos muestra que tiene una oclusión mesial y que tiene ausencia congénita de los laterales. What concerns would you have about the angle of emergence of the cuspids? ¿Qué pensarían, qué preocupación les daría el ángulo de erupción o el eje de erupción de los caninos? Concerned about the angle that these cuspids are, and the concern would be, is there a chance that the cuspids could cause severe damage to the upper centrals? Y la preocupación sería que con este ángulo de erupción de los caninos, si podrían dañar las raíces de los centrales. This has been reported in the literature as a significant problem in this type of situation. Esto se ha reportado en la literatura como un problema grave, esta angulación de los caninos en relación a los centrales. If I approximate the centers of resistance of his centrals, si yo acerco los centros de resistencia de los centrales, what I will need to do is move the center of resistance toward the midline. Lo que tengo que hacer es mover el centro de resistencia de los centrales hacia la línea media. This is a very challenging orthodontic movement. Y este es un movimiento ortodóntico muy difícil de lograr. The central crowns want to tip or rotate towards the midline. Porque las coronas van a tender a girar o a inclinarse hacia la línea media. But the objective is to move the entire body of the tooth toward the midline. Pero el objetivo sería mover todo el diente en cuerpo hacia la línea media. And avoid any possibility of severe damage to the central incisors from the erupting. Y evitar cualquier daño a las raíces de los centrales causada por los caninos. What would you be thinking about doing in this case? Would you be thinking about extracting the cuspids on each side? ¿Qué pensarían hacer? Por ejemplo, la extracción de los caninos deciduos de cada lado. Do you think that would help? ¿Creen que esto le ayudaría? In addition, would you be thinking about extracting the first deciduous molars? Would that be of more help? Y a lo mejor también hacer la extracción de los primeros molares deciduos. ¿Eso también ayudaría? ¿Les ayudaría a corregir el ángulo de erupción de los caninos? What we prefer to see is very vertical eruption of the cuspids, upper and lower. We don't like to see these severe mesial angular cuspids like you see on the top. Pero lo que nos gusta ver es ver a los caninos en un patrón de erupción muy vertical. No nos gusta verlos en esta dirección hacia mesial. His posterior occlusion, you can see, is class 2. El posterior, como vimos, es una clase 2. So, are you thinking it is a good option to move his molars back to class 1? ¿Están pensando que a lo mejor una buena decisión sería llevar los molares hacia atrás, hacia una clase 1?
and then hopefully the canines, the bicuspids, would be redirected more vertically and distally. Y con esto lograr reorientar la erupción de los premolares hacia una dirección más vertical, incluso más hacia distal. And hopefully we would see the same cuspids. Y también a lo mejor esto haría que los caninos bajaran en una dirección más vertical. At the present time, it's not possible to change the angle of eruption of the upper cuspids to be absolutely sure. En el momento actual es imposible cambiar la dirección de erupción de los caninos. The boy has excellent arch shape, very characteristic of his facial pattern. El niño tiene la cara, la forma de arcada típica de su patrón facial, es muy amplia, muy normal, muy congruente con su cara. He has a very wide arch form, which you would expect for a wide face. Que es una arcada muy amplia que se esperaría ver en una cara amplia, en una cara ancha. Also, he has a deep impinging overbite and complains of soft tissue irritation. También tiene una mordida muy profunda y se queja de que los incisivos inferiores le lastiman la encía palatina. Cephalometrically, the significant brachyfacial or low angle face, exactly what you would expect. Y cefalométricamente también comprobamos que es muy braquifacial, justo lo que esperaría uno desde la vista de su cara. All of these measurements show a very horizontal growth pattern. Todas estas medidas nos muestran un patrón de crecimiento horizontal. And you can of the upper bicuspids compared to the lower bicuspids is obviously class 2. Y la colocación de los premolares superiores en relación con los inferiores nos va a provocar una clase 2, evidentemente. What are you thinking for the treatment options? ¿Qué están pensando cuál sería su opción de tratamiento? ¿Qué deberían hacer en este caso? Obviously, what we need to do is to protect the central incisors. Evidentemente, una de las cosas prioritarias es proteger los incisivos centrales. And we need some decisions about canine substitution in the lateral sites versus moving the cuspids back and eventually some sort of restoration of age for the laterals. Y tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer con los caninos. ¿Vamos a sustituir la falta de los laterales con los caninos o los vamos a llevar hacia atrás y vamos a pensar en algún tipo de restauración para reemplazar los laterales ausentes? So what would you advise if this? ¿Cuál sería su consejo? Do you advise canine substitution, or do you advise implants? ¿Qué sería su decisión? ¿Qué aconsejarían que fuera lo más óptimo? ¿La sustitución de los laterales por los caninos o hacer el espacio y colocar implantes? If the choice is implants and restorations, then it's very critical to make this boy class 1 as soon as possible. Si la decisión es abrir el espacio para implantes, entonces hay que hacer que este niño sea una clase 1 lo más pronto posible. If, however, the choice is to substitute the cuspids for the laterals, then we would leave him class 2. Pero si la decisión es sustituir los laterales con los caninos permanentes, entonces lo dejaríamos en clase 2. What will you advise the parents is the best course of action? ¿Qué aconsejarían ustedes a los papás que es lo mejor, que es la mejor opción para este niño? Think it over. Some music for you to think about. Vamos a poner música para que lo piensen.
para meditar. Consider the panoramic film. Consideren la imagen de la panorámica. A significant worry is the angle of eruption of the cuspids. Una preocupación fuerte es el ángulo de erupción de los caninos. They are very concerned about the large diastema. They're very concerned about how that looks and how it's affecting the boy at school. Están muy preocupados con el diastema tan grande que tiene entre los centrales y cómo está esto afectando al niño en la escuela. What would you do if this was your son? ¿Qué harían si este fuera su hijo? Implants? ¿Implantes? What age is best for the implants? ¿Hasta qué edad se pueden colocar los implantes? ¿Cuál es la mejor edad para colocarlos? Do we finish class 2 and substitute the finish class 1 and have implants? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo terminamos en clase 2 y sustituimos los laterales por los caninos? ¿O lo terminamos en clase 1 y así abriremos el espacio para los laterales? Our responsibility as doctors is to inform the parents of what their choices are. Nuestra responsabilidad como clínicos, como doctores, es informarles a los papás del paciente cuáles son las opciones que tiene. Our job also as doctors is to encourage the parents to get other opinions if that is what they would like to do. Y también debemos, como doctores, invitar a los padres a que tengan otras opciones, otras opiniones, si eso quieren hacer, si quieren hacer eso. As I say, the significant problem is to move the centers of resistance of the centrals together, and then we would have to be concerned about moving the centers of resistance of the cuspids. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, nuestra principal tarea, es llevar los centros de resistencia de los centrales hacia adentro, hacia mesial, y después tendremos que mover el centro de resistencia de los caninos. If we would like to move the cuspids back to the class 1 cuspid position, make the molars class 1, which cuspids are most difficult to move towards the distal? Si quisiéramos hacer la preparación para los implantes y llevar los caninos hacia distal, hacia la posición de clase 1 de canino, tendríamos que llevar los molares hacia atrás. ¿Cuáles son los dientes más difíciles de mover en este sentido? If you have attended some of the other EDAP seminars, you are aware that in order to get translation or bodily movement, we need to have a force in line with the center of resistance. Ustedes, si han estado en algunos otros de los cursos que el doctor Samson ha dado en IDAP, han sabido que para poder mover un diente en cuerpo, necesitamos dirigir la fuerza en sentido paralelo al eje longitudinal del diente en relación con el centro de resistencia. How will you create a force in line with the center of resistance to move the cuspids? ¿Cómo crearían un movimiento en sentido paralelo al punto de resistencia de los caninos para poderlos mover hacia atrás? Is this example of moving the red line is supposed to be the cuspid if it is mesial angular? La línea roja se supone que es el canino, ¿no? Si está en esta dirección mesiongular. Or difficult? ¿Esto es fácil o difícil? What we are doing here is rotate around the center of rotation. Lo que estamos haciendo aquí es moverlo. This one is easy to do. Es moverlo en relación con el centro de rotación. Esto sí es fácil de lograr. Cuspids that erupt with mesial angulation that of course do not break the orthodontic movement. Los caninos que están en esta dirección, si los queremos hacer hacia atrás, es relativamente fácil porque nada más estamos
moviéndolos, inclinándolos hacia atrás. With no mini screw or temporary anchorage device. Y esto se puede lograr sin ningún tornillo ni ningún aditamento temporal de este tipo. However, if the cuspid is more upright in the lateral site, Sin embargo, si el canino está más vertical en el sitio del lateral, easy or difficult. Now we're talking about close to complete translation. entonces aquí está más complicado porque estamos hablando que sí vamos a tener que hacer una traslación del diente, un movimiento en cuerpo. This type of movement is quite challenging, and you need a mini screw or TAD, temporary anchorage device. Entonces, para lograr este movimiento en cuerpo de un diente, sí necesitamos un microtornillo o un aditamento temporal, como este tipo de tornillitos. If the canine erupts upright, more upright in the lateral site, then we would need a mini screw in this area at the mesial of the molar, between the molar and the bicuspid. Si el canino erupciona más vertical en el sitio del lateral, entonces necesitaríamos un tornillo que lo colocaríamos aquí entre el primer molar y el segundo premolar. And then create a mechanical situation with a power or lever arm where we could attach traction and move the tooth distally in line with the center. Y entonces tendríamos que tener un aditamento que llevara la fuerza que estuviera a la altura del centro de rotación del canino. Movement of the spine is very upright in the lateral site. One could also consider, what if you wanted to move the canine, if the upright, as you see on this dashed line, what if you wanted to move the canine forward into the lateral site and avoid an implant? También tenemos la consideración de que si el canino erupciona muy vertical, pero en el sitio del canino, y quisiéramos llevarlo hacia mesial, hacia el lateral, hacia el central, para evitar la necesidad de un implante, pues tendríamos que moverlo hasta hacia la línea punteada, hacia la línea continua, y también la fuerza sería en sentido de movimiento en cuerpo, en traslación. In this situation, the canine is erupted in the appropriate site, missing, and then the patient is missing a lateral incisor, and we want to move the canine forward. Is that easy or difficult? En esta otra situación es cuando el canino ha erupcionado donde debe de erupcionar, en el sitio del canino, pero en sentido muy vertical, pero hay una ausencia de lateral, entonces queremos llevarlo hacia la línea media, hacia el central, para evitar la necesidad de un implante. Entonces, ¿esto es difícil o fácil? ¿Qué tipo de movimiento es este? ¿Es complicado o no? For this, we need a powerful drink. Perhaps Red Bull will help. Un Red Bull, ¿no? Una bebida fuerte, poderosa, que nos ayude. This is a difficult movement. Es un movimiento muy difícil. It's difficult because of the size of the root of the cuspid and also going around the corner of the arch and reforming the cortical plate. Very difficult to do. Y es muy difícil por dos motivos. Uno es por el tamaño de la raíz y otro porque está en la esquina, digamos, de la boca. Entonces hay que hacerlo rodear hacia una zona donde la cortical es muy angosta y entonces fácilmente topamos con la cortical. I think we have to wait because they can't see my screen anymore. Creo que tenemos que esperar porque ya no ven mi pantalla. ¿Por qué no se ve la pantalla? Susie, can you see the presentation screen? Yeah, I still have it. Okay, because on Ponchos it's gone. So this is a very difficult movement. Este es un movimiento muy difícil de lograr. Let's take llevar... another
situation Vamos a Where- tomar otra situación en la cual here the idea is that all of these teeth in the posterior have erupted class 1, and what the clinician thinks they may want to do is move everything forward into the site from class 1 to class 2. esta es otra situación en la cual todos los dientes posteriores de canino, premolares y molares han erupcionado bien en clase 1, pero el doctor considera que es necesario llevar todos estos 4 dientes hacia adelante para cerrar el espacio del lateral. This requires a few large bottles of tequila. Esto requiere varias botellas de tequila. Botellas think- grandes. This is essentially impossible to do. Yo considero que esto esencialmente es imposible de lograr. To move everything forward out of class 1 into class 2, essentially impossible. Mover todo que salió en clase 1 para hacerlo clase 2, esencialmente es imposible de lograr. Think what you would do in this situation. Piensen qué harían en esta situación. Here is some information that may be new for you from Bjorn Zackerson, one of the most famous orthodontists of the century. Yo creo que esta es una información que a lo mejor es nueva para ustedes. Este es de Gerry Samson, que es uno de los principales expertos en el mundo. What he looked at in Norway were single-tooth implants 5 years after they had been placed, and we're looking at the upper lateral incisors. Y lo que él estuvo revisando, este doctor Samson, fue zonas donde se habían colocado implantes en dientes anteriores después de 5 años. ¿Cómo se veían estéticamente? There is the risk of significant complications. Hay un alto riesgo de complicaciones muy serias. The complications tend to not occur until 5 years after the implants are placed. Estas complicaciones se presentan después de 5 años de haber colocado el implante. There is a significant risk of a blue haze coming through the gingiva where the implant is. Es frecuente que se vea una zona azul alrededor del cuello del implante, o If del the cuello del patient has- diente. If the patient shows gingiva at smile, they don't like this at all. Y claro, si el paciente cuando sonríe muestra algo de encía, esto se ve espantoso. There is a significant risk of progressive infraocclusion of the implant as the other teeth move vertically. This happens much later in life than what we had anticipated. También hay una progresiva infraoclusión, quiere decir que el diente se va quedando pues, más adentro del hueso a medida que los otros dientes siguen erupcionando, entonces se empieza a ver como hundido en el hueso. And there is a risk of root exposure. Y también hay el riesgo de la exposición radicular. Another article by Godfredson looked at long-term follow-ups, again, more than 5 years after the implants were placed. En otro estudio hecho por este doctor Godfredson, también dando un seguimiento a los implantes después de 5 años de haber sido colocados. The blue haze coming through the tissue was present in 43% of implants. El que se pusiera azul la encía estaba presente en el 43% de los implantes. Blue coloring or a visible margin of the implant crown junction was present in over half the people. Y también que se viera azul o que se viera visiblemente el margen de la unión entre el implante y la corona estaba presente en más de la mitad de los pacientes. There are 3 reasons why there is labial bone loss or discoloring of the gingiva anterior to the implant. Hay 3 razones por las cuales se pierde el hueso y hay descoloración de la encía en la parte anterior de los implantes. The alveolar bone in front of the implant is endosteal bone. Therefore, it is more liable to becoming thinner. El hueso alveolar por la parte anterior del implante es un hueso de origen endostelial
y esto quiere decir que se hace más delgado al paso del tiempo. In addition, the labial bone in front of implants is not stable because of the disturbed blood supply. Y como no hay un buen aporte sanguíneo, este hueso no es estable. Further, from the Journal of Periodontology, Frentzen in Sweden looked at the extent of peri-implantitis associated with bone loss in implants. También el doctor Fransson en Suecia esto salió en la revista de parodoncia clínica, se ve una periimplantitis, o sea, una inflamación asociada con pérdida de hueso. They looked at over 1,000 implants from 182 patients from between 1 and 23 years after the implant was placed. La muestra es de 1,070 implantes de 182 pacientes que fueron examinados entre 1 y 23 años después de haber sido colocados los implantes. Peri-implantitis is defined as bleeding on probing and a pocket depth of greater than 6 millimeters with infection. La periimplantitis se conoce como sangrado al ser sondeada y presenta una bolsa de más de 6 milímetros y tiene infección, o sea, hay presencia de pus. This affected approximately 40% of these patients. This is an unacceptably high risk. Esto alcanzó al 40% de los implantes en cada paciente, y este es un riesgo muy alto asociado con la colocación de los implantes. So the biggest risk is not immediately after the implant is placed, it's 5 or more. This translated to a 40% failure rate and only a 60% success rate. Entonces, el riesgo de la colocación de los implantes no es inmediatamente después de ser colocados, sino de 5 años en adelante, y tiene un fracaso de un 40%, o sea, es muy alto el índice de fracaso. Long-term vertical changes of anterior maxillary implants adjacent to single implants in young and older adults. From the Journal of Periodontology, the biggest risk they saw was infraocclusion. Este es otro artículo de la revista de parodoncia clínica, y los cambios a largo plazo después de la posición vertical de los implantes y la infraoclusión también es una situación frecuente. The reason for infraocclusion is well explained in Barrett's 1985 Growth in the Aging Craniofacial Skeleton, a study of 167 patients with normal growth, no orthodontics, and it's a 40-year study from 25 to 65 years of age. Esto es la razón por la cual pasa esto, está muy bien explicado en este estudio hecho por Berens. Es un estudio de 40 años, desde los 25 hasta los 65 años, y demuestra el crecimiento y los cambios que se producen a la altura de la cara. This was reported as long ago as 1957. Esto fue reportado desde hace muchísimo, desde 1957. Here is another article with a graphic example of complications at studies out of Sweden. Este es otro artículo, otro estudio que nos muestra gráficamente las complicaciones. Este estudio salió en Suecia. Here you see the implanted lateral. Aquí ven el implante en el lateral, inmediatamente después de ser colocado. Here you see the implanted lateral about 5 years after placement of the same patient. Aquí lo vemos en el mismo paciente después de 5 años de haber sido colocado el implante. So you'll notice the infraocclusion at the incisal edge. Ven la infraoclusión en el borde incisal, pero también en la encía. Look at the change in gingival height that's occurred.
Vean el cambio en la altura gingival que se ha producido. Estaba perfectamente bien y ahorita está mucho más arriba que en la altura gingival del central y del canino. And here we see an example. Same implant is placed. This is completely unacceptable. Y aquí lo vemos después en el mismo paciente. Este ya es completamente inaceptable. Certainly the crown could be made longer, but how will we correct the unacceptable aesthetics of the gingival height? Entonces, claro que la corona se puede hacer más larga, pero ¿cómo corregimos el borde gingival, que es muy poco estético? What we now know from Barron's study from 1985 is that the dental alveolus grows at very small rates up until the mid to late 30s. Y lo que sabemos del estudio de Berens es que el borde alveolar va creciendo hasta los 30 y tantos años. Poquito, muy poquito, pero va creciendo. Therefore, it is most advisable to not consider placing implants until the early to mid 30s. Entonces no es considerable, no es aceptable pensar en colocar un implante sino hasta los 30, 30 y tantos años de edad. The conclusion of the study is that implants are a good restoration as long as the patient is done growing. Entonces la conclusión es que son buenas los implantes siempre y cuando el paciente haya ya terminado de crecer. We now know that the dental alveolus continues to grow at small increments, as I mentioned, until the mid to late 30s. Pero sabemos que el hueso alveolar sigue creciendo en sentido vertical, muy poquitito, pero sigue creciendo hasta los 30, 30 y tantos. A hand-wrist film, long bone growth, but not very good for assessing dental alveolar growth. La radiografía carpial nos puede ayudar a predecir el crecimiento de los huesos largos, pero no es muy bueno para predecir el fin del crecimiento del hueso alveolar. Let's take a look at some real examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Example 1. Ejemplo 1. This is a general dentist. Este es un dentista general. You can see that obviously the implant is the upper right central. Podemos ver claramente que el implante es este central, ¿no? Derecho. Here you can see the blue haze. Ahí se ve la zona azul, azulada. You can see the gingival height differences. Vemos la altura en los contornos gingivales, las crestas gingivales. This is a natural lateral. This is not a implant. Este es un lateral natural. El implante nada más es el central. And it's interesting that the gingival height discrepancy. Y es interesante ver la discrepancia que hay en la altura gingival. So I asked this young woman, how did it look when the implant was first placed? It was placed when she was a dental student, and she said it looked perfect. You could not tell which. Este implante se lo colocaron cuando ella era estudiante de odontología y me decía, este implante se veía perfecto, no podían distinguir cuál era el implante y cuál era el diente natural, los otros dientes naturales. She said the problem started about 3 or 4 years after the implant was placed. Y el problema empezó unos 3 o 4 años después de haber colocado el implante. Let's take a look at another example. Vamos a ver otro ejemplo. Next individual is also a... This is 7 years after the implant is placed.
Este fue 7 años después de haber colocado el implante. This is a pediatric dentist who is a friend of mine. Este es un odontopediatra amigo mío. There is the margin of the implant. Ahí se ve el margen del implante, la zona está gris, azulosita, The lateral is a natural tooth. el lateral es un diente natural. And notice that the gingival height of the lateral on that side is now also in discrepancy. Y como ven, ya está más alta la altura gingival del lateral que del central. O sea, ya está discrepando también. This could be a coincidence, but in both of these people, the adjacent tooth, the gingival height of the adjacent tooth is affected. Esto puede ser una coincidencia, pero en ambos sujetos vemos que el implante ha afectado a la altura gingival del diente adyacente. Perhaps you think it doesn't look so bad. Tal vez ustedes piensan, pues no se ve tan mal. Bad for yourself because this is how he looks when he smiles. Así es como se ve cuando sonríe. He also said that when the implant was done for the upper left central, it looked perfect. You could not tell which was the implant when it was done in dental school. The problem started about 4 or 5 years after the implant. Él también se lo colocaron cuando era estudiante de odontología y dice que se veía perfecto cuando lo colocaron, que no podían distinguir cuál era el implante y cuáles eran los dientes naturales. Pero el problema empezó como 4 o 5 años después de haber colocado el implante. Now, you can compare these two dentists, and you can make a decision. As I said, perhaps this is a coincidence that the adjacent tooth to the implant is affected. Perhaps that's just a coincidence, or maybe this is even more of a risk with implants more than 5 years out. Entonces, como les dije, en estos dos dentistas podemos ver que el diente el adyacente al implante, como es el lateral en ambos casos, también se está viendo afectado. Entonces, probablemente sea un riesgo que tenemos que considerar en la colocación de implantes. This is a study that's been recently repeated by Robertson from the year 2000, but it was recently published again in the American Journal of Orthodontics. Este es un estudio que fue repetido por Robertson, se había hecho originalmente en el 2000, pero lo acaba de volver a repetir este mismo estudio. The conclusion of this study, as well as the most recent study, is that the patients themselves actually prefer canine substitution. Y la conclusión es que los pacientes realmente prefieren, la mayoría de ellos, la sustitución del canino. O sea, usar los caninos como laterales en vez de colocarse un implante. They prefer a natural tooth over an implant, the patients themselves, and it does not lead to TMJ problems. Los pacientes prefieren tener sus dientes naturales, sustituyendo al diente ausente, más que colocar un implante. Y la sustitución de los caninos de los laterales por los caninos no causa ningún problema de articulación temporomandibular. In 2004, Professor Zackerson wrote a letter to the editor of the American Journal of Orthodontics trying to alert people to the substantial potential complications. Essentially, this work was ignored. En el 2004, el profesor Zackerson mandó una carta a la revista americana de ortodoncia tratando de advertir a los doctores del riesgo que producía la colocación de los implantes, pero desgraciadamente esta carta fue ignorada. Now what are you thinking the best options are, canine substitution versus an implant? Entonces, ¿qué están pensando? ¿Cuál sería la mejor opción para este niño? ¿La sustitución con los caninos o la colocación de un implante? A very impressive article from the Journal of the American Dental Association was published in 2006. En el 2006 fue publicado este artículo en la revista de la Asociación Americana de Odontología, la Dental Americana. We know it is best to delay doing an implant until the patient is at least in their 30s.
Sabemos que es mejor retrasar la colocación del implante hasta que el paciente cuando menos tenga 30 años. This is a study, and I would suggest you write down the reference because you should look up this article about using a 2-unit cantilevered resin-bonded fixed bridge while you wait for the right time to do the implant. Y yo les sugiero que tomen, que apunten la referencia de este artículo porque habla de la evaluación retrospectiva del uso de un puente volado de este tipo parcial para retrasar la colocación de los implantes. This is from the Journal of the American Dental Association, June of 2006. Este es de la, como dije, de la revista dental americana de junio del 2006. In that article, the author explains in detail how to do this bridge. En este artículo, el autor explica paso a paso cómo fabricar este tipo de puentes. Here are the results of the cantilevered resin-bonded bridge. Aquí están los resultados de estos puentes volados. They looked at 269 of the bridges and looked at them. They had an overall mean service life of 51 to 52 months. Ellos revisaron 269 de este tipo de puentes que habían tenido una supervivencia de unos 52 meses. So over a 52-month period of time, there was a clinical success rate of 95%. Entonces, en esta cantidad de tiempo, en estos 52 meses aproximadamente, tuvieron un porcentaje de éxito del 95.5%. This is rather impressive. Es bastante impresionante. A creative new option, rather than the bridge, is using a temporary anchorage device or mini screw in the site of the lateral instead of an implant, so the mini screw does not osseointegrate. Una nueva opción es la colocación de un TAD, o sea, de uno de estos tornillitos que no se osseointegran al hueso en el sitio de lateral. This has been published in a number of orthodontic journals and has been spoken about at a number of major orthodontic meetings. Este sistema se ha revisado y se ha publicado en muchas revistas ortodónticas. This is using an 8mm mini screw instead of the bridge or a removable retainer or treatment partial. Entonces, es la utilización de uno de estos tornillos que no se osintegran de 8 milímetros en el sitio de lateral, en vez de colocar un puente o en vez de colocar una prótesis o cualquier otra cosa. However, we would not consider that this actually has published evidence. Sin embargo, no consideramos que esto tenga una buena evidencia publicada, este enfoque. If we use a procedure where there is no published evidence, is that a violation of the standard of care ethically? Si usamos o probamos algo, un procedimiento, una técnica que no ha sido evaluada en la literatura, validada por la evidencia, ¿esto es ético en nuestro estándar de cuidado? In American law, we have a decision about this. En la ley americana tenemos una decisión al respecto. The decision is, by American law and ethics, if a respectable minority of your peers is engaged in a procedure, it is in fact within the standard of care. Entonces, en la ley lo que dice es que si una minoría respetable de sus iguales, de los otros doctores, se involucra en el uso de una técnica, entonces esta técnica puede ser considerada apropiada en circunstancias clínicas, una técnica viable, o sea que sí está dentro del estándar de cuidado adecuado. So if you hear a respected authority speak about a technique at a recognized orthodontic meeting, or if it's published in a recognized orthodontic journal as a technique, it is within the standard of care.
Así es que si ustedes, por ejemplo, escuchan una técnica como esta del implante, del TAD, comentada por un doctor que es muy reconocido, que es respetable, o en una reunión respetable, o está publicada en una red seria de ortodoncia, sí se considera como una buena práctica hacerlo. This would include the resin bonded bridge. This would include implants, and this also includes confusion. Esto incluiría todas las opciones que hemos visto, ¿no? Como es el puente volado o los implantes, en fin, todas estas cosas que hemos comentado estarían dentro de una buena práctica. For any given patient, this may end up being successful or not successful. However, all of these fall within the standard of care. They're all recognized techniques. Entonces, bueno, para cualquier paciente, todas pueden ser exitosas o no. Sin embargo, todas estas opciones caen dentro de la forma de cuidado, de atención estandarizada, ¿no? Generalizada entre la práctica ortodóntica. Therefore, it is up to us to explain the various options and let the parent or the patient make the final decision. Entonces, nosotros como doctores, nuestra responsabilidad consiste en conocerlas, explicárselas claramente a los pacientes y que sea el paciente el que tome la opción, la decisión de qué hacer. Encourage second opinions where indicated. Es una buena práctica, es adecuado mandar a los pacientes a una segunda opinión con otra persona, con otro doctor. So we'll rethink this boy. Entonces vamos a volver a pensar en el paciente que estábamos viendo. Let's take another look at him. Vamos a verlo una vez más. Which option, remember the options would be make him class 1 as quickly as possible or leave him class 2, move the centrals together and get them out of the way of the canines and let the canines erupt in the lateral sites. Entonces recuerden que una de las opciones sería hacerlo clase 1, llevar todo hacia atrás y dejar el espacio para los caninos, para los laterales, perdón. Y la otra opción sería cerrar los centrales lo más pronto posible de manera en cuerpo, pues, para que las raíces estuvieran juntas, para permitir que los laterales salieran y dejarlo en clase 2. In fact, his parents made the final decision. Los papás tomaron la decisión final. This is his parents made the decision of what they would like to do. Los papás decidieron qué era lo que querían, cómo querían que tratáramos al niño. The arrows that you're seeing are my handwriting where I've explained all of the different options. Estas flechas señalan todas las opciones que les expliqué claramente a los papás. The parents preferred to move the centrals together. Los papás decidieron cerrar los centrales, avoid implants, evitar la colocación de implantes and finish class 2. y dejarlo en clase 2. Canine substitution. Es decir, sustituir los laterales por los caninos. Now what we'll do is we'll look at the archwire sequence that I used. Entonces lo que vamos a ver es cuál es la secuencia de arcos que utilicé. So you'll notice this is a 16 round stainless steel wire. Ven que este es un alambre .016 de acero. And you should look at the angulation of the slots. Y vean la angulación de las ranuras. The angulation of the slots was intentionally to try to keep the roots towards the mesial. Intencionalmente los brackets con una angulación en sus ranuras para que las raíces se fueran hacia mesial. Therefore, the slot is angled mesial gingivally, which I have talked about at the various EDAP meetings that I have spoken at. Y quiere decir que la ranura está inclinada mesiodistalmente para hacer que las raíces se vayan hacia el centro. Esto ya lo he comentado varias veces en las reuniones que he tenido, en las conferencias que he dado en EDAP. So despite my best efforts, you'll notice that the crowns have
tipped to the midline and the roots have tipped away from the midline. Y a pesar de mi mayor esfuerzo para lograr que las raíces se fueran hacia mesial, pues vemos que las coronas se han ido hacia el centro, hacia mesial, y las raíces se han ido hacia distal. What would be my concerns? ¿Cuál sería mi preocupación? My concerns are that although I can still see that the canine has not damaged the root of the central, I need to move the roots of the centrals together. Y como vemos, mi preocupación siempre fueron los caninos, ¿no? Pero en esta radiografía se ve claramente que los caninos todavía no están afectando nada las raíces de los centrales, pero quiero acercar las raíces lo más pronto posible hacia el centro. And therefore, allow more room for the canines to erupt as vertically as possible. Y esto para que me dé más espacio para que los caninos bajen más verticalmente. So I would like, with a very easy technique, to move the roots of the centrals from here. Entonces quiero con una técnica muy sencilla mover las raíces de los centrales de aquí de distal hacia mesial. To here. De aquí a acá. That was done with 2 adjustments. Esto lo logré con 2 ajustes. The technique for doing this is quite simple, La técnica para lograr esto es bastante sencilla. and it's done with a segmental arch wire, not a continuous arch wire. So look, and you'll see this small arch wire that I was using. Eso se hace con un alambre segmentario chiquitito. Como ven, nada más, no continuo, no hacia atrás, sino nada más en los centrales. It's a simple gable bend. Es con un doble de gable. Let's look at the gable bend. Vamos a ver qué doble es de gable. If you have attended the EDAP seminars where I taught mechanics, you'll remember having done this. Si ustedes han ido a los seminarios de EDAP, saben cómo se hace esto. We actually did a hands-on exercise like this. De hecho, hicimos un ejercicio teórico-práctico, un taller, mostrando cómo funciona esto. Demonstrating the action and reaction principles of a centered gable bend where the objective is to rotate the roots towards the distal. Hicimos un ejercicio en el cual con estos dobles de gable mostrábamos cómo se giran las raíces hacia distal. So if you have attended the seminars, you'll remember doing these hands-on exercises. Si ustedes han ido a estos cursos teórico-prácticos, estos talleres, recordarán cómo se hacen estos dobleces. And what I'm doing here is the exact opposite. So the angle bend is in the opposite direction. Entonces lo que estoy haciendo aquí es lo opuesto, ¿no? Quiero llevar las raíces hacia el centro, entonces es exactamente al revés de cómo está este diagrama. This is a 1622 stainless steel arch wire segment. Este es un segmento de alambre 16 por 22 de acero. You can see the helical loop in the midline, Pueden ver un loop helicoidal en el centro, and you'll notice that the angle of entry, which we talked about in the mechanics seminars, with the wire at rest looks like this. This is the wire at rest. así se vería, como vemos en el dibujo, el alambre en reposo antes de ser insertado en la ranura. Notice that it's very important that the centrals are tied together when this is done. Recuerden que los dientes tienen que estar amarrados en el centro cuando se hace esto, porque si no se van a volver a separar. If you look carefully at the screen, you'll see a ligature tie holding the centrals together. This makes sure that the roots move and not the crowns. Esta ligadura de acero que vemos es para asegurarnos que se van a mover las raíces nada más, no las coronas, para que no se vuelvan a separar. Now at this point, you can actually see the tip of the cuspid coming through right here on the screen. Como ven, aquí ya se ve la punta del camino que está erupcionando. And the patient is being retained with a simple braided wire between the centrals.
y estamos manteniendo la posición de los centrales que hemos logrado simplemente con un retenedor trenzado en la parte posterior. And La again, parte if you look at the screen, you can see the tip of the cuspid starting to come through. Miren en la pantalla cómo se ve la puntita del canino que está empezando a erupcionar. So, simple technique, very uncomplicated. Esta es una técnica muy sencilla, muy It sencilla. requires no patient cooperation. Y no requiere de ninguna cooperación del paciente. And is usually the adjustment takes about 3 months, which would be 2 office visits. Y estos ajustes tardan como unos 3 meses en lograr este movimiento, quiere decir que son 2 citas. So at this point, the objective would be to wait until the rest of his permanent teeth come in and to finish him class 2. Entonces, lo que sigue es esperar a que acaben de bajar los demás dientes y terminar el caso en clase 2. That is what we have for you for this evening's presentation. Esto es lo que les tenemos para la presentación de esta tarde, de esta noche. Of course, I would like to express my appreciation to my good friends in Mexico and my Quiero excellent mandarles un translator, cariño Superbo. a mis amigos en México y a mi traductora, a la doctora Lucas. Muchas gracias. Well, that's it.